¿Por qué las personas se confiesan ante la policía? Aunque puedas negociar una sentencia para reducir la pena, confesar ante la policía solo puede perjudicarte y sin embargo las personas lo hacen todo el tiempo. What did you do? I killed Bridget Harrison and killed Harrison. Culpable o acusado por error, el primer paso que toma un agente durante un interrogatorio es fingir que está de tu lado. Así que antes de mencionar algo sobre el caso, los policías intentarán crear un vínculo llevándote algo para beber o estableciendo puntos en común. Su meta es hacerte sentir relajado y fuera de peligro. Observa el siguiente fragmento. Por el comportamiento del detective, nunca supondrías que cuenta con pruebas contundentes de que la persona enfrente de él es una asesina. I'm a big coffee guy. I don't know if you're a coffee guy or I am not, a but I coffee didn't guy, want to drink in actually, front of you, so. No, I appreciate that. All right, go ahead. Well, Russell, just to avoid any confusion, because people do get confused when they're talked to by the police, is that you're obviously not under arrest here today, okay? Yep. Anytime you feel you want to leave here, you feel free to do so. The door's not locked. Teresa will walk you down the lobby anytime you want, okay? Una vez que crean un vínculo contigo, el siguiente paso es lo que los policías llaman confrontación positiva. Te dicen que ya saben que eres culpable y que simplemente quieren saber por qué lo hiciste. Y aquí es cuando las cosas se ponen interesantes. Sea verdad o mentira, los investigadores te dirán que tienen tantas pruebas que tu culpabilidad es incuestionable. La confrontación positiva incluye que te mientan legalmente sobre testigos falsos, huellas digitales, ADN y grabaciones en video. En el próximo fragmento, un agente intenta que un hombre inocente confiese y presta atención a la confusión y a la duda que se genera de a poco cuando le muestran pruebas falsas. there's a number of witnesses. Great. One of whom had a video camera. Perfect. Yeah, So view the video camera. I have. Okay. That's why your guilt isn't in issue here. That doesn't even make sense to me. Because if I'm on the video camera... Y aunque las pruebas falsas son extremadamente efectivas cuando quieres que las personas culpables confiesen, lamentablemente también pueden provocar que las personas inocentes confiesen. Y uno de los ejemplos más conmovedores es el de Marty Tankleff, que cuando tenía 17 años se despertó y encontró a su madre muerta a puñaladas y a su padre ensangrentado e inconsciente. Llamó al 911 y tras detenerlo como sospechoso e interrogarlo sin éxito durante horas, un agente le mintió a Marty diciéndole que su padre había despertado y que lo había identificado a él como el agresor. Marty sabía que era inocente, pero no se dio cuenta de que la policía podía mentirle en un interrogatorio, así que de repente comenzó a dudar de sí mismo pensando en que quizás había cometido el crimen inconscientemente. Eso provocó una confesión falsa de la que Marty se retractó de inmediato diciendo que lo hizo bajo coacción mientras estaba en shock, pero esa confesión hizo que lo condenaran y pasara 17 años en prisión antes de ser hallado inocente y liberado. Las confrontaciones positivas son muy efectivas porque la policía está entrenada para hablar con certeza absoluta cuando te presentan las pruebas. En el próximo fragmento, la policía busca a una mujer desaparecida e interroga a un compañero de trabajo que afirma no haberla visto el día de su desaparición. Escucha cómo el tono del agente no deja lugar a dudas sobre si las cámaras vieron o no a la mujer desaparecida en el auto del hombre. Okay, well tell us when you left with her in the car, because that is what is shown. We can't make up that. We can't falsify a video camera, Lee. I'm not lying to you, because you know I'm telling the truth, because you know that's what's on the video. Y en este caso sí había un video, pero la policía no podía probar de ninguna manera que la mujer desaparecida se subió a su auto, sino que se subió a un auto parecido que podría ser el suyo. Sin embargo, como el detective lo dice con toda convicción, el hombre confiesa que estuvo mintiendo y admite que fue la última persona que vio a la mujer desaparecida. Y finalmente, eso permitió que confesara el asesinato ante la policía. Y como esa confrontación con pruebas suele ser la primera vez en que te das cuenta de que eres sospechoso, es muy común que las personas se echen atrás y nieguen ser culpables, y es aquí donde entra en juego el segundo truco psicológico. La policía interrumpe toda negación de inmediato, incluso antes de que la expreses. Esa interrupción garantiza que no generes confianza y que no tengas la capacidad de defenderte. Aquí tienes un ejemplo. I did not have a firearm in my hand. We can prove that. We're beyond that point, buddy. We're beyond that, man. El objetivo es generar la sensación de que no hay nada que puedas hacer para convencerlos de que eres totalmente inocente. Y aquí tienes otro ejemplo. Fíjate en cómo la gente interrumpe al hombre en cuanto intenta negar que agredió a su familia desaparecida. I don't know how much I could tell you right now. Like, I did not. It's not I know. even an option right now because I know. you did not pass the polygraph. I So know. I know you were being deceptive. So that's not even an issue right now. The issue right now is what happened to Shanann
Bella and Celeste. Y ahora que está atrapado, abatido y sin esperanzas, el próximo paso es mostrarle una salida de ese desastre minimizando la situación. El fin es hacer que el hombre confiese minimizando la crueldad que se percibe en el delito. Una manera de lograrlo es decir que hiciste lo que cualquier otra persona hubiera hecho en tu lugar. Observa cómo el agente George Birch explica cómo puedes hacer que confiesen con este truco. I had a sexual assault case. I had to talk to the guy how hot the woman was and I understand where he was coming from. And when I said that, we were buds. And he started talking to me. And he's still sitting in prison. Y otro truco es dejar que la persona crea que hay posibilidades de manipular el relato que se expone. Y lo creas o no, las preguntas que vas a escuchar son las que finalmente convencen al hombre para confesar un asesinato. When stuff gets out that you guys left and all that together and all that kind of stuff, you want people to remember you as a guy who said, okay, look, I'm going to do the right thing. Or do you want your family and everybody else to think that you're some evil, heartless person who won't tell us where she is? Please tell me where to go find her. That's how people remember you. Durante ese proceso de minimización, la policía a menudo utiliza lo que denominan preguntas alternativas. Básicamente, te presentarán un relato en el que eres culpable del delito, pero de un modo más comprensivo o justificable. Y volviendo al caso de Chris Watts, su esposa y sus 2 hijas están desaparecidas y él no superó el detector de mentiras. Observa cómo la investigadora primero intenta minimizar el delito como un error y luego hace una pregunta alternativa para que Chris sienta que puede confesar sin quedar como el malo de la película. We have no doubt you love these girls with all of your heart. I have no doubt. But we make mistakes. I did not do anything. All 3 of them? I did Like, not do anything to these kids. Not do anything. what did Shanann do to them? Tell us, Chris. Chicks are crazy. Can I ask talk to my dad or something? Chris está desesperado por salir de esa situación y se aferra a la idea de que puede mentir y decir que su esposa estaba golpeando a las niñas. They're blue. She chose both of them that. I freaked out when she hit me. De esa manera, la policía logró obtener la confesión grabada de Chris. Y tal vez pienses que fue una decisión inteligente porque al menos no lo acusan de 3, sino de un solo asesinato, pero en realidad esa confesión parcial no lo favoreció en su caso porque la policía no le cree. I did not hurt these girls. Are you okay with the public knowing that Shanann? Yes, because I did not hurt these girls. Chris, I'm not sure what to do. Minimizar un delito durante el interrogatorio es altamente efectivo para hacer que la persona culpable confiese con el fin de conseguir una pena menos severa. Lamentablemente, también puede ser efectivo para que una persona inocente confiese. Y aquí tienes un ejemplo que no es tan claro como el caso de Chris Watts, pero el hombre dice que es inocente, la policía dice que es culpable y se le acusa de haber disparado a un agente. Y tras negar el delito ante la policía sin que le creyeran durante 7 horas, puedes imaginarte cómo ese relato alternativo que le presenta la policía de repente se vuelve más convincente. It could have been a fucking accident. It could have been an accidental discharge. Okay, but when you're completely denying that, then I gotta think another way, bro. Now we need to know if you tried to kill that deputy or did you just discharge a firearm? And that's the misdemeanor. Y ponte en su lugar, la policía te arroja una pila de evidencias reales o falsas en tu contra, te dice que sin duda eres culpable y te interrumpe apenas intentas negarlo. Sientes que todo está en tu contra y temes que te acusen por el error de haberle disparado a un agente. Y luego el policía que te interroga te dice que puedes confesar para salir de ese desastre y obtener una pena más leve. Y así se vuelve fácil entender por qué la policía es experta en hacer que un criminal confiese. Desafortunadamente, también es sencillo entender por qué algunas personas inocentes hacen confesiones falsas. Y si quieres saber más sobre confesiones falsas y sobre los peligros de hablar con la policía, incluso si eres inocente, te recomiendo que leas el libro del profesor James Duane, que se llama Tienes el derecho a permanecer inocente. El libro insiste en por qué siempre debes tener un abogado presente si la policía te cita a un interrogatorio. Una de las lecciones del profesor Duane es que aunque no confieses, la policía intentará grabarte contando cosas aparentemente sin importancia para quizás poder usarlas en tu contra. Por ejemplo, el profesor Duane cuenta la historia de un hombre que le dijo a la policía que su exnovia vivía en tal lugar y ese dato, provisto voluntariamente, hizo que lo llevaran a prisión erróneamente durante
más de 20 años por una violación que en realidad no cometió. El libro contiene muchas anécdotas increíbles de personas que fueron a prisión por cosas que dijeron o hicieron cuando fueron interrogadas. Y si quieren saber más, muchos de los interrogatorios que analicé para hacer este video parecen seguir la técnica de lectura, y si quieres ver cómo la usan en interrogatorios completos, puedes ver el canal de YouTube que te voy a dejar en la descripción. En la Universidad del Carisma te recomiendo el módulo de conversación experta para que estés atento a todos los detalles en las conversaciones. Espero que te haya gustado este video, espero que hayas aprendido algo nuevo y espero verte en el próximo. Hey pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No.